Vale, pues entonces, como os estaba comentando, ¿vale? Vamos a ver el tema 9, que es el de estructuras de control. Vale, entonces, este es un tema un poco más teórico que otra cosa, pero bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver hoy. Y así lo que os comentaba. Luego ya tendremos tiempo y haremos algunos exámenes más y algún repaso más y lo repasaremos todo. Vale, entonces, en este tema, ¿vale? Vamos a partir, bueno, siempre vamos a recordar que tenemos nuestra estructura de control, que es lo que hemos estado manejando hasta ahora. ¿Vale? La estructura en bucle cerrado. Aquí tenemos PS. Esto es el controlador. Este es el proceso. La salida, el error y la acción de control. ¿Vale? Vale, entonces esta parte de aquí, este CS, es el proceso que es el PID, ¿vale? Que es el que se tiene que diseñar para poder manejar el proceso. Vale. Si os acordáis, bueno, aquí he eliminado, si os recordáis del que dibujábamos antes, aquí en una parte de abajo había una parte que era para el sensor, que era la ANS. Ahora vamos a suponer que la ANS está incluida en el proceso en GS. ¿Vale? Es decir, no lo modelamos fuera, sino se supone que el proceso, cuando modelamos el proceso ya modelamos el ruido con el sensor y todo. Se supone que el sensor forma parte del proceso. Entonces lo hemos quitado fuera. Entonces, si recordáis, esto nos da una formulita, que es la salida respecto de todo lo que tenemos aquí. Y esto va a ser, si os acordáis, teníamos 3 bloques. Ahora vamos a tener 2 porque la NS no va a estar, la del ruido. ¿Vale? Que es CS, CS dividido 1 más CS por GS para la referencia, ¿vale? Más CS. Acordaros que de aquí es donde lo hemos sacado todo. De aquí sacábamos lo de los errores, nos quedábamos con cada una de las partes y hacíamos todas las cosas. Entonces ahora tenemos las dos principales, ¿vale? Que la salida, esta ecuación lo que tenemos que ver es que la salida depende de la referencia multiplicada por todo el camino que sigue esa relación, más la perturbación por la parte proporcional de la perturbación. Esto acordaros que si lo quisiéramos sacar del gráfico de arriba lo haríamos por superposición. Si queremos sacar IS respecto de RS, quitamos PS, y si queremos sacar PS, quitamos RS. Entonces, simplemente haciendo el caminito nos saldría esta fórmula. ¿Vale? Si os fijáis, aquí nos faltaría un tercer componente que sería el del sensor, que os he dicho antes, la N, que la hemos quitado, porque ahora vamos a suponer que está dentro del proceso de GS. Pues esta es nuestra ecuación que define este bucle cerrado, este control en bucle cerrado, en el que tenemos nuestro controlador, ¿vale? Que es lo que hemos estado diseñando en los capítulos anteriores para poder controlar el proceso. Vale. De aquí, acordaros siempre que la parte importante es el denominador, que es el que nos define los polos del sistema y el que nos va a decir si el sistema va a ser rápido, oscilatorio y toda la historia esta que hemos estado viendo hasta ahora. Vale. ¿Vale? Voy a poner también, porque así nos sirve la referencia, que nuestro controlador nos estamos basando en un PID. ¿Vale? Lo voy a poner en principio sin tener en cuenta ahora, porque ahora en lo que vamos a hacer aquí no es tan importante, pero esto, cuando hagamos algún repaso ahora en las clases siguientes, repasaremos mejor lo de las formulitas estas que vimos el otro día, porque las formulitas que os puse yo primero eran sin ponderación y las que tenéis que hacer para el examen es con ponderación. Pero bueno, de momento lo vamos a coger sin ponderación. Para lo que nos interesa, lo haremos así.
Entonces, este será nuestro PID. Fijaros, ¿vale? Tampoco voy a poner el filtrado de la derivada, ¿vale? Este será nuestro controlador. Vale, fijaros que el controlador, la salida que es UDS, ¿vale? La ponemos no en función de R o de I, sino en función del error. Lo veis aquí de la E. Acordaros siempre que el error es la referencia menos la salida que tenemos. ¿Vale? Entonces, este es nuestro controlador PID, que tendrá sus términos derivativo integral dependiendo de cómo hayamos hecho el diseño. Este es el genérico. Vale. Entonces, esto hasta ahora es recordatorio un poco de lo que habíamos hecho. Ah, sí, porque fíjate que como yo estoy poniendo, esta es la ecuación del CS, de nuestro controlador, y si te fijas el CS, la entrada es ES, ¿lo ves? Entonces, y la salida es UDS. Entonces, cuando ponemos la función de transferencia del controlador, la ponemos en función de UDS y de EDS. ¿Vale? Vale. Esto era así ya, ¿eh? Esto lo hacíamos siempre así. Lo que pasa es que ahora simplemente es para hacer hincapié un poco y repasar, pero el controlador siempre lo ponemos en función del error. Acordaros. Porque además lo que hace el controlador es actuar sobre el error, porque si el error es cero no hace nada. Si nuestra referencia y nuestra salida son iguales, no hacemos nada, que sería lo ideal. Bueno, pues tenemos esto, ¿vale? Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, este tema se trata de en qué casos esto no es suficiente y deberíamos hacer algo más. ¿Vale? Entonces, vosotros podéis preguntar, pues esto nunca acaba, ¿no? Pues bueno, siempre hay algo más, ¿vale? Siempre se van refinando más las cosas. Pero yo lo que voy a hacer es, como lo que tengo aquí es, vamos a verlo, o sea, aquí no vamos a entrar en detalle, como os he dicho, esto creo que en el máster se da con mucho detalle. Aquí simplemente es para que tengáis una idea de que esto existe y que con un poco de lectura pudierais sacar. Yo esto es lo que tenéis en los apuntes. Y luego, si acaso, si cogemos algún examen de otros años y tal, cuando vayamos a hacer algún examen, miraremos hasta dónde llegáis. Pero yo creo que esto va a ser más teoría que otra cosa. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora son estructuras de control. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura que estamos viendo hasta ahora la vamos a ampliar un poquito más, ¿vale? Dependiendo de los casos. Habrá casos en los que un PID solamente no sea del todo suficiente y tengamos que hacer alguna cosa más en esta estructura y añadir algún bloque más y añadir alguna cosilla más. ¿Vale? Vale. Entonces, el primero de todos ellos, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que vamos a ver aquí son diferentes estructuras que partiendo de esta, si nosotros tenemos un conocimiento extra, por ejemplo, si no sabemos nada más, tenemos que hacer esto. Ahora bien, si tenemos algún conocimiento extra, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar. ¿Vale? Esas son las estructuras de control. Entonces, esto lo voy a dejar aquí porque vamos a partir de esto de aquí. Y entonces, la primera estructura de control que vamos a ver va a ser el control por prealimentación. Lo que tenéis que tener presente es que esto lo hacemos porque tenemos un conocimiento extra. ¿Vale? Entonces, podemos refinar esta estructura de aquí y mejorarla un poquito. Esa es la idea de este tema, ¿vale? Que podamos hacer un refinamiento del control. Vale. ¿Qué es control por prealimentación? Pues aquí la idea es que si nosotros conocemos algo sobre la perturbación, podamos mejorar este sistema. Es decir, incluso hasta eliminar la perturbación. Entonces, imaginaros, poneros en contexto que tenéis un sistema en el que podéis saber cómo es la perturbación. Pues la podemos eliminar. Podemos hacer una estructura de control en la que eliminemos esa perturbación. Pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo sería esa estructura. ¿Vale? Entonces, esa estructura sería partiendo del bloque que hemos visto antes. Fijaros, tenemos nuestro controlador. Bueno,
vamos a coger y vamos a suponer que... Espera, vamos a hacerlo... Vale. Tenemos un proceso, ¿vale?, en el que lo podemos poner de esta manera. Vale. Fijaros que estoy en la parte del proceso. Esto no es el controlador, ¿eh? Se supone que por ahí podemos tener un controlador antes. Esto es la parte del proceso. Entonces, ¿cuál es nuestro conocimiento extra? Que tenemos una función de transferencia de la perturbación. ¿Lo veis? Ya no he conectado directamente la P como teníamos aquí, sino que le estoy conectando una función de transferencia que me dice cómo funciona esa perturbación. Y podéis decir, pero si es una perturbación, no debemos de conocerla. Pues hay casos en los que sí, ¿vale?, que sí la podemos conocer, por ejemplo, metiendo otro sensor. Luego en los apuntes tenéis otro ejemplo, pero bueno, fijaros, por ejemplo, que una perturbación, imaginaros que tenemos un tanque en el que hacemos una mezcla y queremos medir la temperatura. Una perturbación podría ser la temperatura del líquido que añadimos, pero si yo le meto un sensor, yo puedo saber cuál es esa temperatura. ¿Lo veis? Entonces, es una perturbación que me altera la temperatura del líquido, es uno que entra nuevo, pero que la puedo conocer. O sea, quiero decir que no es tan extraño que podamos conocer cuál puede ser la perturbación. Entonces, en ese caso, podríamos eliminar esa perturbación. Entonces, ¿cómo sería nuestro bloque o cómo quedaría nuestra estructura de control? Cuando digo estructura de control me estoy refiriendo a esto, ¿eh?, a esto que montamos en bucle cerrado, donde metemos el controlador. Eso es la estructura de control. Esta primera que hemos estado manejando hasta ahora es la de bucle cerrado sencilla, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues fijaros que el proceso está dividido en dos partes, ¿vale? Hay una que no le afecta a la perturbación y hay otra que sí. Pero esto, imaginaros que no hay una parte G1. Acordaros que esto siempre lo podemos sustituir por 1 y no afectaría. Es decir, que o G1 o G2, si no estuvieran, lo sustituimos por 1 y ya está. ¿Vale? Esto es una forma genérica. Lo tenéis que ver de una forma genérica. Vale. Pues simplemente yo lo que podría hacer es meter aquí una función. Lo de la FF la pongo porque los apuntes está así, porque esto, lo de la FF viene de feed forward, que es la alimentación, ¿vale? Pero bueno, es el nombre. Entonces, podemos coger la perturbación y como yo sé cómo es GP, yo puedo hacer una GFF que la añada aquí, que me la quite. De manera que cuando esto entre aquí, me está quitando esta GP. Luego esta GP cuando entre aquí ya la estaré anulando. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo será esa GFF? Pues muy fácil, esa GFF, ¿vale? Entonces eso es como alternativa para quitar la GP. Para quitar la GP, sí, exacto. Ten en cuenta, esto es si conocemos la GP, imagínate que tienes un proceso como el que he explicado de los líquidos, que la conoces, la podemos quitar. ¿Vale? Entonces, la GFF para quitarla, yo os voy a poner ya el resultado, pero si luego, si hicierais vosotros el caminito, veríais que es así. Para poder anular esa GP, la GFF será GPds dividido por G1ds. Si hacemos esa GFF de esta manera, anularemos la perturbación. Vale, fijaros, si queréis os lo voy a poner yo ahora, no os lo estoy poniendo, pero acordaros siempre que aquí vamos a tener el PID, aquí antes. Aquí va a estar nuestro PID que habremos hecho antes.
y seguiremos teniendo la realimentación. Quiero decir que lo que os he dibujado ahí es el trocito que vamos a modificar, ¿vale? O sea, esto lo vamos a seguir teniendo, ¿vale? Todo esto. Aquí tendremos la referencia, ¿vale? Esto lo seguimos teniendo, ¿vale? Es decir, fijaros que nuestra estructura de control que teníamos aquí, esta, la hemos modificado, ¿vale? Para poder tener en cuenta la perturbación. Pues esto se llama control por realimentación, por prealimentación o feed forward, ¿vale? Vale. Si dispusiéramos que normalmente es así porque las perturbaciones normalmente no son muy, o las podemos modelizar de una forma no muy complicada, ¿vale? Si nosotros tenemos un modelo de primer orden de G1 y de GP, ¿vale? Pues nosotros podríamos decir que GP tendría que ser algo así, una ganancia, que la vamos a llamar ganancia de la perturbación, ¿vale? Y como es un modelo de primer orden, pues con una tau de perturbación, ¿vale? Imaginaros que esto es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo de si tuviéramos ese modelo de la perturbación, ¿vale? Y además tuviéramos que G1 fuera esto, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis, pues simplemente GFF lo calcularíamos pues haciendo esa división, haciendo GP dividido entre G1 y nos quedaría K perturbación, K1, 1 más. Que hayas supuesto que son de primer grado es por algo. Sí, porque es lo normal en este caso. Pero bueno, si es de segundo grado tal, lo mismo, es un ejemplo simplemente, ¿vale? Vale, entonces aquí tendríamos perturbación de S. Simplemente es un ejemplo de que se calcula así y ya está. Y esto sería GFF. ¿Vale? La tau sería un valor, 0,5, 1, 2, y las ganancias otro valor, pues esto nos daría una función de transferencia. Quiero decir que al final GCF es una función de transferencia, ¿vale? Que lo que va a hacer es anularnos la perturbación. Vale. ¿Problemas que podemos tener? Pues que muchas veces o no conocemos la GP, ¿vale? O no conocemos la GP, o no tenemos tanto detalle para saber si es de primer orden, de segundo orden, bueno, que no la conocemos, ¿vale? Entonces podemos aproximar la GCF a una ganancia. Simplemente, ¿vale? Una ganancia es un valor, 1, 2, 5, y me diréis, ¿y cuál será esa ganancia? Pues si hacemos algún experimento en el proceso, podremos ver la perturbación, qué valores tiene, ¿vale? Y entonces esos valores los podemos meter como ganancia en GCF. Es decir, por ejemplo, si tenemos una perturbación que nos da un 2 de valor, pues le metemos a la GCF un valor de 2 para anularlo. Es decir, que si no tenemos un modelo de GP, lo que podemos hacer es meterle una ganancia como modelo. Simplemente. ¿Vale? ¿Pero la ganancia de cuál? De la perturbación. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es hacer algún experimento para saber qué valores podría tener la perturbación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú ves que las perturbaciones pues, tienen unos valores dados, pues tú le metes esa ganancia ahí. ¿Vale? Fijaros que esto ya es un poquito más de prueba y error, ¿no? Pero bueno, muchas veces pues sí que podemos aproximar un valor. ¿Vale? Pero en esos casos, acordaros que siempre vamos a tener un PID aquí. Entonces, esos pequeños errores que podamos tener al hacerlo de esta manera porque no conocemos la perturbación, el PID nos los puede arreglar. Vale. Pero fijaros que
Esto lo podemos hacer o bien porque conocemos el modelo de la perturbación, entonces lo hacemos exacto, o bien podemos medirla. ¿Lo veis? Si la podemos medir, podemos calcular una ganancia. Evidentemente, si no podemos medir la perturbación y podemos hacer nada, olvidaros que no podemos hacer esto. Yo os he dicho que este esquema es cuando podamos o tener un modelo exacto de la perturbación o podamos medirla. Porque entonces podemos, aunque no tengamos un modelo, si la podemos medir, podemos calcular una ganancia. Por lo tanto, este es el esquema. ¿Vale? Si os dicen que hagamos un esquema de control por prealimentación, este es el esquema que tenéis que hacer. Y la GFF se calcula de esta manera dependiendo de lo que sepamos. Si os dan un modelo de GP y de G1, acordaros que G1 podría ser 1, directamente. Entonces aquí sería 1, o sea, K1 sería 1 y esto sería 1 y ya está. Y nos quedaría simplemente la GP. ¿Vale? Entonces, si conocemos eso, directamente si nos preguntan cómo podemos hacer este control por prealimentación, la GFF sería esto, lo calculamos aquí. Y si no lo sabemos, nos tendrían que dar alguna idea para poder decir, bueno, pues entonces lo que hacemos es hacer una ganancia y esa ganancia sería la KFF que pudiéramos calcular. ¿Vale? Imaginaros que os dice, no podemos hacer el cálculo exacto, pero sabemos que la ganancia de GFF o la ganancia de GP dividido entre G1 es 5. Podrían decir eso, por ejemplo, podrían decir, oye, yo lo que os digo es que la ganancia, es decir, la ganancia de G, ¿cómo lo podríamos poner? GFF de 0, G1 de 0, ¿vale? Es 5. Pues ya sabíamos que esto tendría que ser el valor que tenemos que mirar. ¿Vale? Vale, pues este es el control por prealimentación. Este, ya os digo que es el primero, entonces este es cuando o conocemos el modelo GP o lo podemos medir. Vale. Si no, pues no podemos hacer nada, evidentemente. ¿Vale? Vale, por ejemplo, un ejemplo que os he dicho antes, si acaso os voy a poner un ejemplo y así. ¿Vale? Lo que os he dicho, por ejemplo, si tuvierais un tanque de mezcla y lo que queremos controlar es la temperatura, ¿vale? La salida es la temperatura, ¿no?, que tenemos de ahí, pero le tenemos que meter una mezcla. Esa mezcla vendrá con una temperatura. Eso es una perturbación porque estamos cambiando la temperatura de dentro, pero la podemos conocer. Porque la podemos medir o porque podemos saber cómo es. Pues eso sería una perturbación que la conocemos y podríamos aplicar esto de aquí. ¿Vale? Vale, pues esa es la idea. O sea, cosas como esa. Vale, siguiente control. ¿Esto te suena que lo habíais dado así o habéis, por lo menos estas formulitas te suena? ¿Lo habéis visto el esquema de esta manera? Vale. Siguiente. El siguiente control es control en cascada. Vale, entonces la idea es la misma, ¿eh? Queremos, fijaros que casi todo esto viene por la perturbación, todos estos modelos casi todos vienen por la perturbación, que es lo que más fastidia normalmente, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos una perturbación, pero no la podemos medir, ni sabemos cuál es su modelo. Pero tenemos un valor, una variable en nuestro proceso que está cerquita de la perturbación, que la podemos medir. No la salida, ¿eh? Un valor que está entre medio y que la podemos medir. ¿Vale? La idea es lo siguiente. El esquema sería este. Yo tengo aquí un proceso que también lo divido en dos partes. ¿Vale? Aquí tengo la perturbación. Fijaros que ahora la perturbación, no sé nada de la perturbación, ¿vale? No puedo hacer nada con ella. Pero
Vale, aquí os estoy poniendo, es que no quería poner, pero bueno, ahora luego os explicaré. Pero tenemos aquí una parte del proceso que ya os digo que total podría ser uno también, podría ser cualquier cosa. ¿Vale? Y aquí tenemos otra parte del proceso. Esto sería la salida. Y aquí tenemos una salida intermedia que podemos medir. ¿Vale? Voy a terminar, es que este no lo quería poner, esperaros un momento, lo vamos a hacer así. Aquí tengo mi controlador. Aquí tengo el bucle cerrado. ¿Vale? Aquí tengo la referencia, el error. Y este es mi controlador. Vale, es que no quiero poner aquí porque ahora, si me tenéis aquí, vamos a hacer algo más. ¿Vale? Pero bueno, aquí tendría una salida, que se supone que esta salida, esto es lo de la perturbación y viene por aquí. ¿Vale? Este es el modelo de antes. Pero fijaros que yo tengo el proceso dividido en dos partes. Esto lo que quiero decir es que tengo una variable intermedia y la idea es que esta parte de aquí, ¿vale? Yo puedo obtener esta variable de una forma mucho más rápida que esta salida. Esa es la idea, ¿no? Evidentemente, si no, no tiene sentido. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que yo puedo medir esta variable mucho más rápidamente que la salida. ¿Vale? Y esta variable está más cerca de la perturbación. Entonces, si eso lo podemos hacer, aunque no conozcamos la perturbación, podemos aplicar un control en cascada para intentar que esa perturbación quitarla lo más rápido posible. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente añadimos una realimentación más. Y creamos dos controladores. Este es el controlador 1 y este es el controlador 2. ¿Vale? Pues este es el control en cascada. Es decir, fijaros, tenemos una parte de nuestro proceso que, estos son PIDs, al fin y al cabo estos son PIDs. Estos son PIDs que podemos calcular. Entonces, primero calculamos el PID de la parte de dentro. ¿Cómo calculamos el PID? Como hemos hecho hasta ahora, con cualquiera de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, con las técnicas que hemos hecho experimentalmente, o si tenemos los modelos, pues con cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora podemos sacar el PID de dentro, ¿vale? Y de esa manera, fijaros que estamos haciendo una alimentación muy cerca de la perturbación y más rápida. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más rápido? Pues esto ya depende, ¿vale? Pero normalmente se utiliza que esto sea 5 veces más rápido al menos. ¿Vale? Vale. ¿A qué me refiero con rapidez? Pues a la rapidez que conocéis. Es decir, que esto cambie mucho más rápidamente que el externo. ¿Vale? Porque evidentemente si esto cambia igual de lento que el externo no hacemos nada, porque la I1 y la I cambiarán al mismo tiempo y no estamos adelantando nada. Sino la idea es que tengamos algo en lo que podamos que cambie más rápidamente. A ver, lo de 5 es una idea, puede ser 3, 4, 5, 6, ¿vale? Que esté sobre 5 veces más rápido. Entonces, ¿qué es lo que haremos en este caso? ¿Vale? En este caso, ¿vale? Lo que haremos sería ajustar primero el PID que tenemos dentro, como un PID normal que hemos hecho nosotros hasta ahora. ¿Vale? Y una vez lo tenemos, fijaros que una vez lo hemos conseguido, esto de aquí dentro
esto de aquí dentro, ¿vale? Utilizando la perturbación y todo, lo podemos sustituir por esto. CS dividido 1 más C2S por G1S. ¿Vale? ¿Vale? Todo esto sería lo de ahí, una vez hemos calculado el PID, ¿vale? Vale. Por lo tanto, una vez tenemos eso calculado, el controlador, el PID C1, lo calcularemos utilizando este más el G2. Fijaros que todo esto que lo he metido aquí, todo esto se sustituiría por esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esto multiplicado por G2, o sea, aquí le metemos el G2, esto sería nuestro proceso. ¿Vale? Y esto es lo que utilizaríamos como proceso para el C1. Y haríamos lo mismo, el C1 lo calcularíamos el PID igual, o experimentalmente, o si tuviéramos el modelo exacto como el modelo exacto, o lo que sea. Pero, si nuestro proceso interno es mucho más rápido que esas 5 veces, fijaros que al ser un cambio tan rápido, ¿os acordáis cuando estudiábamos lo de los procesos de primer y segundo orden y cuando teníamos un sistema que tenía un grado mayor de 2, podíamos dividirlo en sistemas de primer y segundo orden? Y al final, el que prevalecía, ¿cuál era? Esto es una pregunta también que os han hecho. Cuando tenemos varios polos, ¿cuál es el polo dominante? El más lento. El más lento porque es el que tarda más. Entonces, aquí, ¿cuál sería, entre comillas, los polos dominantes? Si estamos diciendo que G2 es muchísimo más lento que G1, G2. Por lo tanto, si esto fuera interno es mucho más rápido que 5 veces, podríamos sustituir todo esto por un 1. Esto no estoy muy entendiéndolo muy bien. ¿Para qué lo estamos haciendo? Vale. Imagínate que partes de esta, la que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Nuestro control. Y ahora yo te digo, tienes un conocimiento extra, ¿vale? Y ese conocimiento extra es que el proceso GS, ¿vale?, lo podemos partir en dos y podemos tomar una medida muy cerca de la perturbación. Entonces tú puedes decir, bueno, pues no hago nada. Yo calculo mi PID como he hecho hasta ahora y punto. Pero podemos mejorar la eficiencia de tu control si hacemos este esquema de aquí. Es decir, lo que tienes que tener claro en este tema es que la idea de este tema es que si tenemos algún conocimiento adicional, puedes hacer una estructura que te mejore el control. Entonces, si yo tengo una medida que es esta, ¿vale?, que está cerca de la perturbación y la puedo medir mucho más rápido que la salida, puedo hacer este control. ¿Vale? La idea es que haciendo este control, el resultado va a ser mucho mejor que sin hacerlo, porque la perturbación la voy a poder eliminar más rápidamente y tendrá menos efecto. O sea, si te acuerdas de las gráficas que habéis estado viendo, cuando hay una perturbación tú tienes una, ¿sabes? Tienes la perturbación que te afecta a tu proceso, ¿vale? Pues podemos hacer que esa perturbación sea más pequeña o incluso inexistente si aplicamos estos controles. Pero evidentemente eso lo podemos hacer si conocemos ciertas cosas. En este caso, el control en cascada es si conocemos una variable que está cerca de la perturbación y que cambia mucho más rápidamente que la salida ahí. Entonces podemos hacer esto, que no es más ni menos que hacer dos bucles. Hacer uno interno y el otro externo. Entonces, el interno, tú te fijas en el interno y tú calculas este PID
como si fuera un PID normal, y tu proceso es G1 solamente, o sea, está solamente en esta parte. Calculas tu C2 utilizando el proceso G1, calculas el PID y te dará un PID, ¿vale? Entonces, si este bucle es mucho más rápido que el externo, que como cambia la I externa, es decir, pues 5 veces o más, tú haces este control y tú calculas tu PID y lo haces así. Pero para calcular el PID de fuera, el C1, puedes suponer que esto es 1. Es decir, que harías el cálculo del PID solamente teniendo en cuenta G2. Y tendrías otra vez un bucle cerrado para hacer el cálculo del PID, del C1. Sin importarte lo que hayas calculado en el de dentro. Es decir, harías un diseño en dos partes. Primero harías el C2 y una vez lo tienes, te despreocupas y utilizando solo G2 calculas C1. ¿Por qué en la fórmula del bucle interior has multiplicado G2? Sí, porque esto es cuando no es muchísimo más rápido. Cuando no es muchísimo más rápido, cuando nosotros tengamos C2, todo eso lo podemos sustituir. O sea, C1 lo aplicaríamos a eso. Eso es para cuando no es rápido. Cuando no es, sí, exacto, cuando no es rápido, exacto. Y para cuando sí es rápido, lo Esto pasaríamos a lo podemos poner como 1 y solamente se te quedaría G2. G2 estaría fuera. Sí, espérate, mira, voy a dibujarlo de otra manera, espera. Y porfa, es que me estoy mirando porque como está G2 es dentro de la Sí, es que fórmula, porque lo he multiplicado y lo he puesto, pero si te fijas está multiplicando. Espérate, lo voy a poner así. Mira, esto sería así. ¿Ahora? ¿Ves? Es decir, cuando nosotros hayamos calculado nuestro C2, vale, que sé yo estaba, esto es C2, ¿vale? Cuando nosotros hayamos calculado nuestro C2, esta parte de dentro la podemos poner así, ¿no? Es el bucle cerrado, la formulita del bucle cerrado. Fíjate que la parte de dentro es un bucle cerrado también. ¿Vale? ¿Vale? Y nos quedaría G2 fuera. Si esto es mucho más rápido, lo podemos sustituir por 1 y nos quedaría solamente G2. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, tu controlador PID C1 lo calcularías solamente teniendo en cuenta G2. Que a ver, la idea del control en cascada es para esto. O sea, la idea del control en cascada es cuando tú puedes hacer eso, tú calculas C2 por un lado y luego te despreocupas y solamente con G2 calculas C1. Y ya está. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, ahora os hago yo una pregunta. Si la parte de dentro es muy rápida y nosotros nos despreocupamos y suponemos que es 1 para hacer el control 1, ¿qué PID creéis que sería el adecuado para C2? Es decir, para el controlador de dentro. ¿Qué tipo de PID creéis que sería adecuado? Tener en cuenta que queremos que sea muy rápido la parte de dentro. Y si es mucho más rápido que la parte de fuera, ¿vale? Al calcular C1, eso es 1, o sea, nos da igual como hayamos hecho la parte de dentro. Por lo tanto, ¿qué PID nos convendría en principio para la parte de dentro? ¿Eh? PI. Muy rápido, acuérdate, para que sea muy rápido, ¿quién nos lo hace?
la D. Luego, un P o un PD. ¿Vale? Eso sí, el de fuera tendría que ser un PI o un PID. Evidentemente. Pues esa es la idea. Normalmente el C2 es un P o un PD y el de fuera es un PI o un PID. Acordaros que la parte derivativa es la que hace que sea muy rápido. ¿Vale? Entonces, pues en este tipo de control se hace así. Un P o un PD, el de dentro y el de fuera un PI o un PID. ¿Vale? Vale. Fijaros que no entramos en más detalles porque si, por ejemplo, ahora os dijera, imaginaros, yo no sé por qué no he visto todavía si alguno, pero por ejemplo, una pregunta de examen estaría muy bien, podría ser que os hicieran hacer un control en cascada y que hicierais vosotros el diseño de los PIDs. Pero el diseño aquí es como hacer un diseño de uno normal, como habéis hecho hasta ahora. Simplemente que tenéis que hacer dos PIDs. ¿Veis lo que quiero decir? O sea, haríais primero el de dentro utilizando G1 y haríais luego el de fuera utilizando G2. No es nada diferente lo que habéis hecho hasta ahora. Si os dan las características, pues con la herramienta tal hacéis el cálculo de uno y luego hacéis el cálculo del otro. Punto. Y quiero decir que en este tema no es que estáis viendo las estructuras nuevas, pero el diseño es el mismo. Lo que pasa es que tendríais que hacer un poquito más de esfuerzo para hacer el diseño total, pero la idea es la misma. ¿Vale? ¿Lo ves ahora claro? ¿Quieres preguntar algo? Perfecto, gracias. Vale. Vale. Bien. Vamos, nos quedan dos más. A ver, en principio, bueno, son, sí, bueno, dos o tres. ¿Cuántos vamos a ver? Vale, bien. Vale, entonces, el siguiente es el predictor de Smith. Este os tiene que sonar, creo que lo vimos o se vio un poquito, no sé si se vio un poquito en algún tema, no me acuerdo. ¿Vale? Esto es en los que tenemos sistemas con retardo puro. Retardo puro, acordaros que es que tenemos bueno, os lo digo, ¿qué es un sistema con retardo puro? Imaginaros que tenemos una función de transferencia, ¿vale? Tenemos una función de transferencia, ¿vale? Que tenemos algo aquí dividido por algo aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué significa tener un retardo puro? Acordaros que el retardo puro es como que empezamos más tarde, ¿no? La respuesta empieza más tarde, ¿vale? Pues eso es porque tenemos aquí una exponencial, ¿os acordáis? Tenemos aquí una exponencial que tenemos aquí el retardo, ¿vale? Eso es un retardo puro, por decirlo de alguna manera. Vale, pues entonces, imaginaros que tenemos, vamos a lo de siempre, tenemos nuestro proceso. Y nuestro proceso tiene un retardo. Aquí tenemos la salida. Aquí tenemos nuestro controlador que hemos calculado. Aquí se supone que tenemos la perturbación. Y aquí tenemos la realimentación. Vale. Bueno, no la dibujo del todo porque esto vamos a cambiarlo un poco. Entonces, esto lo cerraríamos, ¿vale? Y tendríamos aquí pues nuestro sistema y ya está. Nosotros calculamos nuestro controlador con el retardo y ya está. Pero si tenemos un sistema en el que el retardo es muy alto, fijaros, primer control que hemos visto, ¿sabemos cómo es la perturbación o la podemos medir? Control prealimentado. Segundo ejemplo,
tenemos una variable interna cerca de la perturbación que es muy rápida. Control en cascada. ¿Vale? Tercero, tenemos un retardo muy alto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un retardo muy alto? Pues porque cualquier cambio que nuestro controlador quiera hacer va a tardar en ejecutarse con ese retardo, ¿no? Tendremos ese retardo. Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos adelantarnos a eso? Sí, con este esquema. Y este esquema se llama predictor de Smith. Es decir, sabemos cuál es el retardo, porque tenemos un modelo, porque experimentalmente hemos sacado cuál es el retardo del proceso, y es muy alto. Entonces, queremos mejorar nuestro controlador. Es decir, nuestro controlador funciona, pero yo que os estoy poniendo un ejemplo. Imaginaros que a lo mejor no os va bien que tarde 5 segundos en dar la salida. ¿Vale? Entonces, podemos intentar eliminar ese retardo utilizando este esquema. Fijaros. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido separar aquí abajo GS y su retardo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, fijaros, espera, lo voy a dibujar un poquito mejor porque esto me ha salido. Fijaros que lo que nos va a interesar a nosotros es esta parte. ¿Vale? Esta parte de aquí. ¿Lo veis? Si seguimos esta parte, veis que es un bucle cerrado, ¿no? En el que nosotros, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, vamos a calcular nuestro controlador de esta manera. Fijaros, eliminando el retardo, utilizando solamente GS. Por lo tanto, diseñamos nuestro controlador no utilizando el retardo, sino utilizando solamente GS. ¿Vale? Vale. Entonces, fijaros que esto nos iría muy bien si nuestro modelo es perfecto. Porque si nuestro modelo GS es perfecto, fijaros que aquí estamos haciendo el cálculo quitando el retardo, pero estamos haciendo el cálculo de cómo se comportará el proceso. Por lo tanto, lo estamos calculando de forma inmediata. ¿Vale? Y luego, fijaros que aquí lo que estamos haciendo es a la salida, esta parte de aquí le estamos restando a la salida, le estamos restando esta otra que si queréis la voy a llamar I capuchita. I capuchita. Si nuestro modelo es perfecto, esto es 0. Porque fijaros, si nuestro modelo es perfecto, esto tiene que ser lo mismo que esto de aquí. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos las perturbaciones, pero ahora comento de la perturbación. Vamos, olvidémonos de momento. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros hacemos nuestro controlador teniendo en cuenta solamente
GS sin el retardo, esto debería de funcionar. ¿Vale? Incluso si tenemos perturbaciones, porque ya sabéis que cuando hacemos los PIDs, pues bueno, si tenemos perturbaciones, pues incluso con la perturbación nos podría funcionar. ¿Cuándo esto va a empezar a no funcionar del todo bien? Cuando esto de aquí no se hace. Es decir, que nuestro modelo GS no es perfecto. ¿Vale? Cuando nuestro modelo GS es no perfecto. Entonces, ¿cuándo utilizar esto? Pues siempre y cuando tengamos algo que más o menos se acerque a la realidad, entonces esto va a funcionar. ¿Vale? Estamos haciendo que nuestro controlador se adelante a ese retraso. ¿Vale? Entonces, predictor de Smith, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando hay un retardo muy alto. Y además tenemos un modelo más o menos fiable del proceso. A utilizarlo, así como está, tal y cual. Y la idea de esto, ¿qué es? Fijaros que al final lo que tenemos que hacer es calcular los PIDs. ¿Vale? Esto al final va a ser un PID también. ¿Vale? Pues en este caso el PID lo vamos a calcular de forma normal, como habéis dicho hasta ahora, pero utilizando GS sin el retardo. Y ya funciona. Ya está. Ya tenemos nuestro PID y ya funciona. ¿Vale? De la misma manera que os decía que aquí calculamos C2 primero, lo ponemos a 1, si aseguramos que es 5 veces más rápido, y calculamos C1, ya funciona. Y de la manera que aquí calculamos GCF, como lo sabemos, ya funciona. ¿Vale? Vale. Vale. Bien, pues este ya está. O sea, simplemente este es bastante sencillo. En el caso de que si tenemos el modelo del proceso, pues simplemente calculamos nuestro controlador con ese modelo y arreglado. Vale. Siguiente. Y este nos va a sonar, porque ahora veremos de dónde sale lo que antes habíamos visto y que además nos sirvió el otro día para lo de las formulitas. Ahora vamos a ver otro control que es control con 2 grados de libertad. Que realmente esto es lo que tendríamos que haber visto un poco antes, pero bueno, claro, como pertenece a este tipo de controles, pues se ve ahora. Vale. ¿Qué es el control con 2 grados de libertad? Fijaros que nuestro sistema, que es este, ¿vale? Este que hemos sacado aquí, que os he comentado antes, ¿vale? Es un sistema cuya salida depende de la referencia y de la perturbación, ¿vale? De estas dos. Esto es de un grado de libertad, ¿por qué? Porque ahora os explico, lo del grado de libertad se refiere al controlador. El controlador es de un grado de libertad porque actúa sobre esas dos a la vez. Es decir, lo que nosotros estamos calculando aquí, ¿vale? Va a afectar a todo a la vez y no podemos hacer nada. Yo lo calculo y eso es lo que tenemos. Ahora bien, más grados de libertad significa que yo pueda ajustarlo de forma diferente dependiendo de las entradas, en este caso, que son PS y RS. Porque en este caso, por ejemplo, si calculamos este controlador de aquí, este controlador lo vamos a calcular ya sea RS de una manera o PS de una manera, ¿vale? En conjunto. Si yo tengo dos entradas, yo podría hacer un controlador con 2 grados de libertad, que actuara de forma diferente con R y de forma diferente con P. No sé si me he explicado bien, ¿no? ¿Podríamos tener en este caso 3 grados de libertad? No, porque tenemos dos entradas y ya está, ¿vale? 2 grados de libertad. ¿Eso suena? ¿Os suena que yo pueda ponderar la referencia y ponderar la perturbación? Veis. Pues eso es lo que hemos visto antes como veis. Es decir, que yo pueda hacer que R tenga más peso o menos, o PS tenga más peso. Y eso se llaman 2 grados de libertad, porque puedo actuar sobre dos entradas de forma diferente.
tengo como dos movimientos posibles, ¿vale? Entonces, eso es lo que hasta ahora nosotros habíamos visto como ponderación de la referencia. ¿Os acordáis? La B y la C. Pues es eso. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, pues eso, ponderar de forma diferente la B y la C. No es más ni menos que coger nuestro controlador y hacer que nuestra KP, lo voy a poner como lo teníamos hasta ahora, ¿vale? Y además lo voy a poner sencillo, no lo pongo con el filtrado, pero si pusiéramos el filtrado es lo mismo, ¿eh? No pasa nada. Y esto se va a convertir en esto de aquí. Bueno, he puesto T de... Espera, lo voy a poner para que quede igual. Es porque así salía juntita, pero bueno, da igual. En esto. ¿Y cómo sería el esquema de esto? ¿Vale? Tener en cuenta que partimos de aquí, perdón, partimos de aquí, de C y de G, ¿lo veis? De G y de C, de este esquema de aquí normal, de siempre. ¿Cómo sería este esquema? Pues sería, dividimos nuestro controlador en dos. Fijaros que aquí el controlador, ¿vale? Realmente tenemos una B y una C, lo dividimos en dos, que es una primera parte que viene por aquí y una segunda parte que viene por aquí. Aquí tenemos el proceso. Este es el esquemita de la formulita de la B y la C que vimos en la ponderación de la referencia. Este de aquí es el esquemita que nos da eso. Esto es GS, la salida, que viene por aquí. Aquí tenemos esto, aquí tenemos la perturbación. Y aquí tenemos esto. Y aquí tenemos la referencia. Es decir, fijaros que esto es el bucle cerrado. Esto es el bucle cerrado normal. ¿Vale? Esta parte de aquí. Esto es el bucle cerrado. Fijaros que tenemos una parte del controlador que es C2, que la metemos aquí, y tenemos otra parte del controlador que es la de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Si os fijáis, voy a poner la formulita aquí para no tener que ir. Esto es la interpretación de esto. Voy a intentar ponerlo para que podamos ver por qué sale como sale. Y ese, si os acordáis, era PS dividido, bueno, lo voy a poner en el orden correcto. Esto era, si os acordáis, esto era CS por GS dividido 1 más CS por GS, que multiplicaba la referencia, más GS partido 1 más CS por GS, que multiplicaba... ¿Os acordáis? Esta es la formulita que hemos visto al principio. ¿Vale? La formulita que hemos visto al principio es esta. ¿Vale? Entonces, si yo lo dibujo de esta manera, ¿vale? Si yo lo dibujo de esta manera, esta C de aquí que actúa sobre la referencia es C1. Es C1. Esta C de aquí, como actúa sobre la referencia, es C1. Es la única que está actuando sobre la referencia. ¿Vale? Por lo tanto, aquí abajo tengo que poner C1. Mientras que la de la perturbación, ¿cuál es la que está en el bucle de la perturbación? C2. Aquí tengo que poner C2. ¿Vale?
No, perdonar, que esto es el bucle cerrado. El bucle cerrado siempre es el mismo, perdonar. Si esto hiciéramos el bucle cerrado es C2. La parte de abajo, acordaros que siempre es el bucle cerrado. Lo que cambia es la parte de arriba, que es donde tengo el C1, que es el que multiplica aquí. ¿Vale? Fijaros que lo hemos transformado en esto de aquí. Entonces, fijaros que C1, ¿vale?, es el que está aplicándose sobre la E, que es este de aquí. Es decir, hemos hecho nuestro controlador en dos partes. Pero no es necesario que hagamos nuestro PID, que hagamos dos PIDs. Esto se consigue haciendo esto. ¿Vale? Que es el que hemos. Entonces, cambiando esa B y esa C, ¿vale? Estamos haciendo. Porque fijaros, ¿y por qué aparece la B y la C ahí? Porque fijaros que lo que tenemos aquí en la parte de la perturbación, ¿vale?, es lo que queremos que actúe más rápido sobre la perturbación, que es la parte de la derivada, y la referencia simplemente es prácticamente es como como un producto, ¿no?, como la ganancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el PID que se utiliza es este de aquí. Este es el que tiene 2 grados de libertad, porque fijaros que esto de aquí, este controlador, que al final es la unión de estos dos, ¿vale?, que es la unión de estos dos de aquí, ¿vale?, si le damos más ponderación a la B, que es la ganancia, le estamos dando más ponderación a la referencia, y si le quitamos esto, al final le estamos dando más peso a la rapidez, que es la de la perturbación. ¿Vale? Pues este es el de 2 grados de libertad. Entonces, esto ya entrando en lo que estábamos hablando al principio, es el que deberíamos de utilizar cuando calculamos las formulitas de los límites de lo de la ganancia. ¿Vale? Por eso nos salían las formulitas diferentes a las que vimos al principio, porque yo no utilizaba esto. Entonces, utilizando este, es el que os da las formulitas esas que tenéis en lo del cálculo de la velocidad, del error de velocidad, de tal, y todas estas cosas del límite. Porque el controlador que tenemos que utilizar es el de 2 grados de libertad con la B y con la C. ¿Vale? Entonces, por eso que aparece la B, la C y todas esas cosas. Pues este es, ¿vale? Entonces, pues de aquí viene. Tener en cuenta que esto se hace así porque es un PID, ¿vale? Y ya se define de esta manera, y con este PID definido de esta manera, pues podemos ponderar más la referencia o no. Vale. Y nos quedan dos más, que estos los vamos a ver un poquito más rápido. ¿Vale? Y con eso estarán todos. Bueno, tener en cuenta aquí que con 2 grados de libertad, ¿esto cómo se diseña? Esto se diseña como lo habéis hecho hasta ahora, pero teniendo en cuenta que el PID tiene una B y una C. Ya está. ¿Vale? Y que esa B y esa C varían entre 1 y 0. ¿Vale? Entonces, puedes hacer, fijaros, si le ponemos a la B un 1, pues tenemos la ganancia toda plena. Si le ponemos un 0, no tenemos esta parte, y al revés. Y pueden tener valores intermedios y todo. ¿Vale? Entonces, pues. Vale, y los dos últimos son un poquito ya más extraños, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Que es el control de ratio. ¿Por qué digo que estos son diferentes? Porque estos dos últimos que vamos a ver ya no es porque tengamos un conocimiento extra, ¿vale? En este caso, ¿cuál sería el conocimiento extra? Aquí digamos que el conocimiento es que yo lo puedo separar en dos partes, ¿vale? No sé si me están.
¿vale? Es decir, que hasta ahora lo que hemos hecho es aplicar unas estructuras de control porque teníamos un conocimiento extra. Ahora vamos a ver dos estructuras de control en las que no es que tengamos un conocimiento extra, sino que el esquema es un poco diferente. En este caso tenemos dos variables. Fijaros que los dos que vamos a ver ahora sí que nos van a permitir hacer diseños un poquito más complejos. Más complejos en el sentido de que no tenemos el típico entrada-salida. Aquí tenemos dos variables a controlar. O sea, tenemos que controlar dos salidas. ¿Vale? Entonces, ¿lo podemos hacer de una forma sencilla con lo que ya sabemos? Sí, el control de ratio. Siempre y cuando haya una relación. Entonces, el objetivo de esto lo vamos a poder hacer si están relacionadas. Por ejemplo, si una cambia, la otra cambia en un porcentaje. ¿Vale? Y a ver, esto tampoco es tan inusual. Hay muchos sistemas de control en los que, por ejemplo, imaginaros que tenemos un sistema, lo de siempre, con válvulas y todo eso, que una válvula te cambia el caudal y otra válvula te lo cambia más, 2 veces más. ¿Vale? Pueden haber muchos ejemplos. Vale, entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacer este control? Pues lo típico, o sea, a ver, realmente este control de ratio es que es una tontería, ¿vale? Es que tampoco es que vayamos a sea esto. Entonces tengo una variable con mi controlador PID. Con mi proceso que me saca una salida. Dos salidas. Dos salidas. Es decir, dos is. ¿Vale? Vale. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. A ver, realmente es que tampoco es que vaya. O sea, es más dibujarlo y decirlo que lo que es, porque tengo dos salidas. Vale. Aquí hay un ejemplo, o sea, os puedo decir un ejemplo. Imaginaros que la primera parte me está sacando, o sea, estoy controlando el caudal de gas. ¿Vale? Un caudal de gas. ¿Cuánto gas estoy sacando? Vale. Y ahora, ese gas me va a actuar en una caldera o en donde sea y me va a sacar una temperatura. Evidentemente, la temperatura va a depender del caudal de gas, pero tengo dos variables y son independientes porque esta la controlo de una manera y esta la controlo de otra, pero están relacionadas. Esto se da mucho. Entonces, en ese caso, ¿vale? Fijaros que la salida 2, que es la temperatura, va a depender del caudal de gas que tenemos arriba. ¿Podríamos hacer un control por separado? Sí, pero realmente podría ser más efectivo si lo pudiéramos relacionar de alguna manera. ¿Cómo? Porque la entrada que yo le voy a meter aquí va a depender del caudal. O sea, la referencia que yo le meto aquí va a depender del caudal. Entonces, simple y llanamente, ya veréis que es más chorrada que explicarlo, es meter aquí una proporción que se mete como la referencia segunda. Esta R es un valor proporcional, un 2, un 5, un 4, un 3,5, un 3,4, un lo que sea, ¿vale? Es decir, la referencia que le metemos al segundo es una proporción del primero, ¿vale? Los PID se calculan exactamente igual. Lo único es que el PID2, el C2,
La referencia va a ser la salida del primero. Es decir, que si por ejemplo esto fuera experimentalmente, tuviéramos que calcular los PIDs, como referencia del segundo le tendríamos que meter la salida del primero. ¿Vale? Por lo tanto, calcularíamos primero el C1. Cuando tuviéramos ya el C1 calculado, lo utilizaríamos como entrada para calcular el C2, que es el segundo. ¿Vale? Esto se hace porque esto es más común de lo que parece. O sea, que dos variables que estén relacionadas de esta manera que una sea proporcional a la otra es más común de lo que parece. Yo simplemente para que veáis un ejemplo de que nosotros ahora estamos viendo diagramas de bloques que son muy sencillitos, que simplemente tienen 2 o 3 bloques, pero hay diagramas de control que tienen 30, 20, 40 bloques de estos que estamos dibujando nosotros aquí y están todos relacionados entre sí. Simplemente para que os hagáis una idea, y esto es un ejemplo que si lo buscáis seguro que lo encontraréis por ahí. El diagrama de bloques de un helicóptero, del control de un helicóptero. Hay un montón de relaciones de estas. ¿Vale? Porque imaginaros, o sea, un helicóptero, por ejemplo, sabéis que la hélice que tiene detrás es para compensar la rotación de la hélice que tiene arriba. Pero eso va a depender de la velocidad con las que giran las hélices de arriba. Más le tendrás que dar o menos según la velocidad que tú le des. Pues eso es relacionado. Simplemente para que veáis que es más común de lo que parece. ¿Vale? Vale. Ya está, o sea, esto no tiene ningún secreto más. Aquí calcularíais C1 y luego le meteríais para calcular C2 la referencia de arriba. Y esta proporción es la que, entre comillas, experimentalmente deberíais sacar. ¿Vale? Pues, ¿qué proporción? Pues el doble, ¿no? Es 3 partes, lo que sea, es la que deberíais calcular para hacer esa referencia. ¿Vale? Vale. Hay una variante, ¿vale? En la que si las perturbaciones no son muy importantes, ¿vale? Podemos hacer... ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que el segundo sea más rápido, ¿vale? Entonces lo que hacemos es... Lo voy a dibujar en rojo, ¿eh? Bueno, esperaros. Es poner la R aquí, directamente. Y quitarla de aquí. ¿Lo veis? Directamente. Si las perturbaciones no fueran muy grandes, podemos hacer esto y entonces lo mejoramos. Entonces, pues ahí ya depende eso de, al hacer la experimentación, diseño y tal, ver cuál de las dos podemos hacer. ¿Vale? Pues esta es la idea del control de ratio. Y vamos al último. En este caso, aquí teníamos dos salidas que estaban relacionadas, que ya os digo que es más común de lo que puede parecer. Y ahora vamos a ver el que tiene, o sea, si hemos visto el que tiene varias salidas, ahora vamos a ver el que tiene varias entradas, varias referencias. Varias referencias, ¿qué significa? Varios actuadores, ¿no? Pues este es control con varios actuadores. Que también es súper normal, es decir, podemos tener un proceso, un único proceso que tenga varios actuadores. Simplemente un tanque que tenga 2 o 3 válvulas. Una que entre líquido de no sé qué, la otra que entre la mezcla de tal, ¿vale? Y esto todo relacionado. Vale. Entonces, aquí tenemos dos casos. El mid-range, ¿vale? Y el split range. ¿Esto te suena? Este es el último ya de todos estos. O sea, estos son todos los que hay, los que vais a ver. Luego, por eso te he preguntado, luego ya viene el multivariable, pero ese yo creo que ese no, ese ya es para... ¿vale? Vale, pues con varios actuadores, ¿vale? Mid-range y split range. Vale. Entonces, vamos a ver aquí
el midrange primero, ¿vale? Vamos a ver primero el midrange. Vamos a dibujar el esquemita. Tenemos nuestro controlador. Aquí tenemos el proceso, la salida y aquí la perturbación. Vale. En ese caso tenemos dos actuadores, ¿vale? La idea es que si tenemos dos actuadores, quiere decir, imaginaos que tenemos dos válvulas, ¿vale? Normalmente siempre habrá una que sea más rápida o que actúe más rápidamente que la otra, ¿vale? O dicho, o por ejemplo, bueno, tampoco, es un poco más generalista. Tenemos dos, ¿vale? Vamos a tener dos válvulas. Lo que sí es que normalmente, pues eso, hay una que a lo mejor pueda ser más rápida, pero que el rango normalmente es más pequeño. O sea, es decir, que una que puede actuar más rápidamente, pero no sobre, o sea, sobre valores mucho más reducidos, o sea, muy rápidamente, pero yo te puedo cambiar muy poquito, eso es lo normal. Y otra que cambie muy lentamente, pero que pueda actuar mucho más. Eso se parece mucho a lo de este, que es a este. A este, ¿vale? Pero en este caso teníamos una variable que podíamos medir, aquí no. Aquí tenemos dos actuadores, ¿vale? En lugar de variable. Pues lo que vamos a hacer es colocar uno dentro del otro. Bien. Este sería el C2, ¿vale? Este tiene aquí referencia 1 con su bucle cerrado. ¿Vale? Y aquí le vamos a meter este con su referencia 2. Ese es el mid-range. Este es el mid-range, sí. Veis que el mid-range es por la mitad, ¿no? Porque estamos metiéndonos en medio, ¿no? Nos metemos en medio. Y también viene el mid-range porque es como estamos cogiendo un rango más concreto, pero más rápido. Vale. Y aquí tendríamos el bucle cerrado, que vendría. Fijaros que también es un bucle cerrado, ¿vale? Tenemos aquí también un bucle cerrado, pero metido dentro, entre el proceso y el otro controlador. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, fijaros que el C1 es el que hace ese control que os he dicho, pero su salida realimenta el controlador 2. Es decir, el controlador 2 va a tomar como referencia la del R1, pero la va a controlar, digamos, con otro actuador más rápidamente. Vale. Básicamente aquí la idea es que tenemos dos controladores, ¿vale? Pero si os fijáis en el caso del C1, ¿vale? Si quitamos el C2, el C1 lo calculamos para GS igualmente, y el C2 lo vamos a calcular también para GS, pero fijaros que su referencia será la salida del controlador 1. Es decir, que cuando hagamos el cálculo de C2, ¿vale? La realimentación la haremos utilizando no la salida I, sino U.
Vale. ¿Vale? Vale, entonces el mid-range es cuando tenemos dos actuadores, por ejemplo, dos válvulas, ¿vale? Esas dos válvulas lo que nos van a hacer es, van a actuar sobre la misma salida, pero la cambian de forma diferente. Una la cambia más rápido, otra la cambia más lento, ¿vale? Entonces lo podemos hacer así. Y por último, el split range. La idea es que tenemos también dos actuadores, ¿vale? Pero que no los podemos relacionar entre sí. ¿Vale? Es decir, en este caso, esto lo podemos hacer porque, por ejemplo, esas dos válvulas están relacionadas. De manera que, vale, actúan sobre la salida, pero digamos que de alguna manera están actuando sobre el mismo o la misma. Lo que yo decía, estoy controlando la entrada a un tanque, ¿vale? Y quiero controlar la cantidad de flujo. Pues a lo mejor tengo dos válvulas, una que es más, que me abre más o menos, pero de golpe, y hay otra que lo refina más después. Por ejemplo, se me ocurre otra cosa. Y luego el split range es cuando tenemos dos acciones de control, dos válvulas o lo que sea, ¿vale? Evidentemente tenemos una única salida, pero que son independientes. Imaginemos que son dos, en este caso son dos tubos, ¿vale? Uno hace que entre más fluido, más pH de no sé qué y me sube el pH, y el otro me baja el pH. La salida es la misma, que es el pH, pero actúan de esa manera. Entonces, lo que pasa es que la salida es la misma, es decir, no tenemos este caso de aquí que son salidas diferentes, no están relacionados. Vale, en el caso del speed range, aquí no nos comemos la cabeza, ¿vale? La idea es que podamos hacer un único PID. Las salidas son diferentes. Vale, perdona, que he tenido que... Vale, entonces, en el split range, ¿vale? Lo que se hace es hacer un único PID, ¿vale? Hacemos un único PID, pero en ese caso, bueno, sabéis que al final los PID son programas. Es que se me... Entonces, en el que dependiendo de lo que vamos, si lo que queremos es una acción o la otra, sacamos una, o sea, actuamos sobre, es decir, tenemos un PID en el que tenemos, por decirlo, como dos rangos posibles, ¿vale? Un rango con unos valores, otro rango con otros valores y actuamos sobre uno o sobre otro. Es un poco tal. El split range la verdad es que es muy raro. Lo estoy comentando porque está aquí. Aquí es un parrafito así y ya está. Lo del split range. Pero bueno. Es decir, podemos tener o dos PIDs, ¿vale? Pero totalmente independientes. Esto sería hacer dos PIDs independientes. O si pudiéramos hacer un PID, ¿vale? En el que a la salida pudiéramos hacer como una especie de interruptores, que no sé cómo explicarlo mejor. O sea, de que pudiéramos actuar sobre uno o pudiéramos actuar sobre el otro. O sea, como hacer como una especie de desviación. ¿Vale? Un único PID, da igual, pero dependiendo, por ejemplo, del rango que estuviéramos controlando, vayamos a uno, vayamos a otro. Es decir, hacer como una lógica externa
aplicada a la salida del PID, ¿vale? Normalmente os lo explico así, pero esto realmente los PID son programas. Esto al final es añadir unas líneas de código en un programa que dependiendo de los rangos, saquen por un lado o saquen por otro. Esa es la idea, ¿vale? O simplemente dos PIDs y ya está. Y actúan de forma independiente. Es decir, en el caso del split range lo que tenéis que saber es o hacemos dos PIDs si no tenemos más opción, o si podemos actuar sobre el control a la salida, poder hacer una desviación y elegir o una salida o elegir otra. ¿Vale? Porque al final en ese caso sería como dos rangos. Yo tengo un PID y yo, si la salida está en un rango, actuaré sobre una válvula. Si está en otro, esos rangos son valores. Si estoy entre 0 y 5, actuaré sobre una salida. Si estoy entre 5 y 10, sobre otra. Es como meter una especie de interruptor a la salida que te elija uno u otro. ¿Vale? Vale. Pues eso es. ¿Vale? Sé que nos queda un rato, lo que pasa es que me acaban de llamar y me tengo que ir rápidamente.